Tal cual, a las 10 de la mañana con 40 minutos. Yo creo que esto es como en deporte. A ver. Cuando uno, claro, es el espacio de deporte, pero de lo que menos se habla es de... No, sino que de sus alrededores, más bien, porque hay una cantidad de... pelos. Muchos. Mucho. Pero ya, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a tratar de levantar el nivel con quien es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Está en línea hasta ahora, le deseamos una muy buena semana. Marcos Moreno, ¿qué tal? Hola, Marco. ¿Cómo estás, Álvaro Loreto? Buenos días. Sí, entre tanta cosa que uno se va enterando estos últimos días que también involucran a la política, pero hay temas, francamente, que no, mejor quizás... Claro, preguntémoslo así, ¿se arrastra y de qué manera a la candidata del sector, a la derecha de Evelyn Matei, a propósito del caso Audios de Hermosilla, que involucran obviamente al ex fiscal Guerra? Sí, evidentemente la gente hace una asociación, ¿no es cierto?, entre una cosa y la otra. Probablemente no para adjudicarle toda la responsabilidad a la alcaldesa de Providencia, pero evidentemente ella sale a hacer un punto de prensa ayer, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, en realidad no es un punto de prensa, sí. Pero hay información sobre contratos que tendría el exfiscal Manuel Guerra en ese mismo municipio. Hay que chequear la veracidad de los mismos, ¿no es cierto? Y lo que entonces genera es una confusión por parte de los ciudadanos, ¿no? Ella tiene una opinión muy dura respecto de lo que dice el exfiscal Guerra en estos chats con Hermosilla, pero aparece también su municipio en donde él también habría prestado algún tipo de colaboración o asesoría en algún momento de la gestión de la alcaldesa Evelyn Matei. Claro, y esto a 3 semanas de las elecciones, ¿no? Justamente yo me imagino que los candidatos, los mismos partidos, tratarán de mantenerse al margen, esperando que no salga nada de aquí a 3 semanas más o nada nuevo, o que entre comillas, se calmen las aguas para que el votante, al momento de, vaya omitiendo ciertos datos que hemos conocido en los últimos meses. Claro, estamos 20 días de la elección, como tú dices, Loreto. Evidentemente puede haber un castigo electoral si esta asociación se mantiene, porque la gente está votando cada vez más cerca del momento de la elección, pero ojo, ese castigo electoral no quiere decir que lo vaya a capitalizar el oficialismo. Uno podría decir, claro, la gente no va a votar a los candidatos de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Republicano, pero eso no quiere decir que no los vote a ellos vaya a trasladar su decisión de voto al oficialismo, ¿no? Entonces, aquí podrían verse otros beneficiados, ¿no es cierto? Los independientes, por de pronto, ¿no es cierto?, que plantean esta idea de que no son militantes de partido político, aunque sabemos que varios independientes compiten, ¿no es cierto?, porque no pudieron ir en las listas patrocinados por los partidos, renunciaron a los partidos y van como independientes, y eso entonces confunde un poco la opinión pública, pero lo que queda claro es que si hay voto de castigo, aquí no es el oficialismo quien lo capitaliza. Marco, en otras crisis que evidencian cómo se toman decisiones en los hechos de manera, vamos a decir, paralela a las instancias institucionales, sino que de hecho cómo se toman decisiones y cómo opera la élite, habían desembocado en sendas reformas en el sistema político, en el sistema de financiamiento de las campañas, por una parte, a propósito de Penta y Sokivich, ¿no? Sí. O eso fue a propósito de las facturas falsas, puede ser, o de todo el trabajo que terminó haciendo la comisión Engel, que también redunda en un cambio, por ejemplo, al sistema electoral, del binominal al sistema que tenemos hoy día, tonto. ¿Qué diferencia tiene esta crisis, o qué falta, qué riesgos tiene precisamente de que esto pueda desembocar finalmente en algún tipo de reforma mayor? Claro, muy bien, tú dices, estamos en un momento agudo de la crisis, porque la crisis no se ha cerrado. Tenemos todas las semanas revelaciones, ¿no es cierto?, que por ahora están afectando a un sector político. No sabemos si van a haber revelaciones que puedan involucrar a otros sectores políticos, no hay que descartarlo. Uh-huh. Y por lo tanto la crisis sigue latente, no termina de cerrarse, y por lo tanto la expectativa de poder cerrarla con un acuerdo político como ocurrió en 2003,
como tú decías, a propósito del caso que tenía que ver con los sobresueldos, Mobgate, se cerró ahí con un acuerdo político. Luego, ¿no es cierto?, la Comisión Engel también, para enfrentar los casos del financiamiento irregular de la política, fue también de alguna manera una solución política, pero hoy día no se prevé esa posibilidad, entre otras cosas porque la crisis no es solamente política, sino que, como tú decías, Álvaro, hay la constatación o la confirmación, ¿no es cierto?, de que el Poder Judicial, esta otra institución que hasta ahora no había sido tan objeto de la erosión que estamos viendo en las instituciones, también hoy día está severamente cuestionada. Por supuesto que teníamos dudas del Poder Judicial, la gente no confiaba totalmente en el Poder Judicial, pero aquí tenemos la constatación de que buena parte de las decisiones que se toman por ahí se tomaban por el lado, ¿no?, en los circuitos no formales del poder, ¿no?, como hemos visto en los chats de Hermosilla, en las revelaciones del caso Audio. Por lo tanto, la crisis es más profunda y no se avisora todavía una decisión del Poder Ejecutivo, porque aquí, si alguien tiene que tomar una decisión, es el Estado a través del Poder Ejecutivo, que también tiene que tomar, ¿no es cierto?, una posición clara respecto de esto, en el sentido, por ejemplo, de ver cómo se enfrenta el tema de la designación de los jueces, que ha sido un punto de cuestionamiento, si se avanza en la reforma al sistema político por la vía, ¿no es cierto?, de mejorar la conformación del sistema político. Son varias decisiones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, que hasta ahora no ha tomado posición respecto al tema, pero evidentemente tiene un rol fundamental, como sí lo tuvo en las anteriores crisis, ¿no? En la de 2003, recordemos que fue un acuerdo entre el presidente Lago, a través de su ministro de Interior, José Miguel Insulza, y Pablo Longueira, entonces senador y presidente de la UDI. Y luego, ¿no es cierto?, cuando gobernaba Michelle Bachelet, ya llevó adelante las acciones para buscar una solución política. Eso no se ve por ahora porque la crisis todavía está en desarrollo. Claro, hay algunas propuestas, ¿no?, también, pero todo redunda, ¿no?, en una crisis de confianza finalmente, ¿no? Y con eso lo que va derivando, desconfianza, quiero decir, a los partidos políticos, al sistema, al Poder Judicial, en fin. Y en ese sentido también te quería preguntar por un dato que salía hoy día en el diario El Mercurio, ¿no?, de la cantidad de partidos políticos que podríamos tener en nuestro país. Hoy son 20, que ya es difícil, ya se ha dicho que son muchos partidos políticos, podrían llegar, bordear la treintena. Se habla de 29 partidos políticos. Y eso podría ser o no, a propósito de esta crisis de confianza, a propósito de buscar algunos liderazgos que en la práctica no existen, ¿no? ¿Cuánto podría impactar a la democracia, insisto, en este contexto, la creación de tantos o de más partidos políticos? Sí, efectivamente, como tú dices, la última encuesta Cadena incluso también muestra, ¿no es cierto?, sí, la mayoritaria posición de la gente en el sentido de eliminar el número de parlamentarios, ¿no? Que es consistente con esta alta fragmentación que tenemos en el Congreso. Hoy día 22 partidos políticos están representados en el Congreso. Eso son información del CERVEL, y podrían llegar a constituirse 29 nuevos partidos políticos. Partidos en formación, el Partido Libre, el Partido Fuerza de Centro, el Partido Movimiento Verde Cristiano y partidos en trámite. Nacional Independiente de Chile, ojo, Conciencia, TEA y Discapacidad, sí, ¿no? Verde Ecologista, Transformar Chile. Es decir, lo que estamos planteando aquí es que hay un tema con la fragmentación del Congreso, la atomización, ¿no es cierto?, que hace más difícil llegar a acuerdos. La pregunta es, ¿eso es la consecuencia o en la causa de los problemas que tenemos, ¿no? Porque evidentemente la causa tiene que ver con que el año 2015 bajamos la barrera para poder formar partidos políticos. Se requiere el 0,25% de los votos obtenidos en la última elección de diputados. ¿Cuánto es eso? Más o menos, en números redondos, vamos a decir, 18.000 firmas se necesita para constituir un partido político a nivel nacional, ¿no es cierto? Que es poco, sí, poco. Antes de la reforma era el 0,5%. Entonces, tenemos una dificultad con eso, con el umbral bajo para formar partido político, pero la otra dificultad que tenemos tiene que ver, ¿no es cierto?, con la indisciplina de los parlamentarios. O sea, los parlamentarios no responden a los partidos, votan como quieren, toman decisiones como se les ocurre. Vean ustedes lo que pasó con la acusación constitucional al presidente Gabriel Boric, que duró 12 horas, ¿no es cierto? Tuvo que salir el presidente del Partido de Renovación Nacional, el senador Galilea, a decir que no estaba de acuerdo, y un grupo parlamentario había tomado esta decisión. Eso es lo que estamos teniendo. Esta es la mezcla fatal, ¿no? El bajo umbral para formar partidos políticos, las barreras de entrada y la indisciplina
¿no?, de los parlamentarios en el sentido en que no se permite tener un cierto orden en cómo estos se comportan o toman sus decisiones en relación a leyes o a decisiones que se toman en el Congreso. Esa es la mezcla fatal que estamos teniendo y que genera esta atomización y fragmentación del Congreso hoy día. Marco Moreno, director de la Escuela de Comunicación y Gobierno de la Universidad Central, muchísimas gracias, que tengas una buena semana. Gracias, Marco. Que estén muy bien, chao.